Esto es Yo Soy. Esta vez nos encontramos con Yo soy Cira Lucía Layana Machado. Mi mamá estuvo separada de mi papá 6 años, porque él se casó con otra señora y la dejó a mi mamá. La dejó con Meche, que era mi hermana la mayor, Dionisio el segundo y yo fui la tercera. Mamá trabajaba, bueno, primeramente, claro, quedó abandonada prácticamente y no había cómo, y bueno, la situación de nosotros era dura porque mamá no podía darnos lo que nosotros necesitábamos. Hasta que una comadre le dio, porque nosotros vivíamos en la casa de mis abuelos, que era en Franco Dávila, entre Santa Elena y 6 de marzo. Ahí era la casa de mis abuelos, que ahí vivían todos mis tíos, tías, o sea, toda la familia. Ahí en ese chalet, porque era grande, ¿ya? Entonces, como ahí vivía mi papá también, pero como se fue ya y se casó con la otra señora, mi abuelo más que nada votó a mi mamá, la votó con nosotros porque ya ella venía a ser la moza. Entonces ahí nos fuimos a vivir a casa de una comadre, la madrina de Meche, de mi hermana, ahí, que era en Franco Dávila, Guaranda y Franco Dávila, ahí era la casa. Y ahí fuimos a vivir, ahí nos dio un cuartito. La señora Rosa Vaca era la madrina de Meche. Y tenía una hija que se llamaba, no me acuerdo el nombre de ella, pero bueno, ella trabajaba en la fábrica Roma, que fue la primera fábrica de chocolates, la fábrica Roma, que era por el señor, o sea, los dueños eran el señor Juan Valdivieso, algo así. Entonces ahí empezó a trabajar mi mamá. Bueno, ya mi mamá ya fue otra, pues ya, porque ahí sí ganaba, ya nosotros también estábamos bien, y entonces ya mi papá, pues ya 6 años, tú sabes, de separada, pero ya mi mamá ya trabajaba, ya mi mamá ya tenía, por decir, cómo vivir, sí, porque sí, le pagaban bien, trabajaba bien. Cuando eran los cumpleaños, las fiestas, ya mi papá se daba cuenta, pues, de que venían los compañeros, les daban sereno, y ya, entonces ya él se puso a Viva, y entonces, ¿cómo es la cosa? Se regresó con mi mamá, y mi mamá lo recibió. Y mi papá celoso, pues ya, ¿cómo era eso? Ya no podía ser, ¿eh? Entonces la sacó ya del trabajo, y como ella estaba embarazada, de Amable, se acabó el trabajo y se dedicó a fabricar hijos, que como ya mi papá y mi mamá trabajaban, ya estaban Meche, Dionisio y yo. Estudiaba Dionisio en la Filantrópica y Meche en la escuela número 9 y yo en la 24, que quedaba ahí cerca, nomás que todavía creo que está ahí la escuelita donde yo estudiaba. Entonces, como Dionisio estudiaba en la Filantrópica, él estudiaba de tarde. Entonces él se quedaba viendo las ollas. Y era una sala grande, antes las casas eran grandes, era el comedor y la cocina atrás. Y Dionisio tenía que pasar a ver las ollas que las dejaba mi mamá para que Meche, que era la más grandecita, pues ya estábamos grandes, yo ya tenía unos 6, 7 años. Ya Dionisio ya tenía 2 años más, por ejemplo, ya tenía más, él ya era, 9 años. Ya, sí, la otra ya era más grande, Meche.
Entonces ella ya veía la cocina hasta que mi mamá venía. Y Dionisio veía las ollas hasta que se iba a la filantrópica, pues ya es tarde ya. Y en lo que Dionisio pasa a la cocina, había visto un bulto blanco atrás de la puerta, así. Y Dionisio, asustadísimo, bajó pues abajo al portal. Ahí llegó Meche, llegué yo, los tres abrazados, asustados ahí. Y llegó mi papá y mi mamá. ¿Y qué pasó? Y entonces, ya pues Dionisio llorando, todos tres llorando, le comenzamos lo que había pasado, lo que había visto. Entonces mi papá, eso yo tengo bien presente y no se me olvidó nunca. Por eso creo que me hice curuchupa, me decía mi papá. Ay, hija, tú eres muy curuchupa. Porque él puso la semilla en mi corazón. Yo me acuerdo tanto que nos abrazó a los tres y nos dijo que no lloremos, no lloren, mis hijitos. Dice, porque yo, como ustedes se quedan solos, se los he entregado a la Virgen para que ella los cuide. Ella los cuide. Lo que han visto es la Virgen que les está cuidando. Se nos habló así. Entonces nosotros, bueno, la casa era desde la esquina hasta allá la otra casa. Primerito vendieron la parte de atrás, que fue para comprar el terreno, ser el propio el terreno. Por eso vendieron allá. Se quedaron aquí, que aquí era donde mi mamá lavaba y qué sé yo, hacía todo, se criaron todo. Mi papá tenía unas plantas ahí y todo. Bueno. Y de ahí vendieron también lo de la esquina. Ya cuando Dionisio empezó a trabajar, porque Dionisio fue músico, pues empezó ya primero formaron la orquesta de los muchachos filantrópicos, porque él terminó ahí sus estudios. Entonces ya Dionisio, con lo que él ganaba, ya le dijo a mi mamá que deje de lavar y que con lo que él ganaba iba a sustentar lo que ganaba en esos tramos. Ya. Entonces, y ahí vendieron lo de la esquina, que hicieron un chalet ahí en la esquina. Aquí, con lo que vendieron ahí en la esquina, compraron allá, hicieron aquí y compraron allá ese solar, esa casa por allá. Sí. Y allá hicieron el taller. Claro, el taller, de ahí alquilaban, ¿ya? Pero para fabricar aquí se fue a vivir mi mamá ya un tiempo vivió mi mamá allá, pues, hasta que fabriquen aquí lo que hicieron. Hasta ¿cómo llama? Los planos de esta casa que tenían, tengo los planos ahí. Que el arquitecto que nos hizo esto me pidió la copia de esos planos a tener. Sí. No, ve que yo chiquita de 16 años me fui de gira. Oh. Con el papá de mis hijas, que él era artista, pues. Entonces me dijo que se iba a ir de gira. Yo también quise que me lleve de gira y yo me fui de gira. Ay, Dios mío. Cuente nomás esa gira. ¿Dónde nomás se fue? De gira. Fui de aquí, fui a la Radio Imán, que era ahí por donde creo todavía hay una universidad. Ahí por la Avenida Olmedo, por ahí quedaba. La Radio Imán, que era la Amazonada. Después fue la radio de ¿cómo llama No, la radio de este hombre que fue. Y que ya eso que me olvido, se me va. Pues conversando. De Romero. Carlos Armando Romero. Esa Radio Cristales. Pero primero fue Radio Imán. Y ahí él cantaba, pues ahí él era el artista. Entonces, bueno, como si se iba de gira y yo le dije que quería que me lleve, bueno, me tiró el papel y me dijo, te espero en Radio Imán a las 3 de la tarde. Y yo de aquí caminé hasta Radio Imán a pie, lo que es, mira, me fui a pie a Radio Imán a ver para que me lleve de gira. Ya pues de ahí me llevó de gira, dormimos una noche aquí en una, ¿cómo llama? Posadas, de esas como hotel, de esas cosas. Y hasta de mañanita en las lanchas lecheras me llevó a donde es la familia Maquilón, por Baba, a la hacienda Tinoco.
y llegando a Baba, más acá de Baba quedaba esa hacienda. Y entonces todo eso allá me llevó y ahí me tuvo desde enero que me fui hasta marzo que me casé, ya que fueron los papás de él, porque mi mamá que lloraba fue donde los papás de él y hablar, y entonces ya le dijeron pues que iban a hacernos casar. Entonces ahí, pero ellos le amenazaban que la policía, porque antes era por menor de edad, sí, pues yo tenía 16 y él tenía 26. Entonces yo era una, ay, era así, era una pollita pues junto a él. Entonces lo metían preso. Entonces pues le decían que ya ellos iban a ir para hacernos casar, que él no podía venir mientras no venga casado. Y así fue hasta que fueron ellos. Y nos llevaron a Baba y nos casamos, ya venimos casados. Ahí vine, ya le pedí perdón a mi papá, pero mi papá me dijo, sí, hija, yo te perdono, estás perdonada, pero sabrás que la fruta que se desprende del árbol ya no se vuelve a prender. Esa historia no te conté que yo me iba a morir, por eso que todavía vivo, porque yo me iba a morir. Y ya mi papá me tenía hasta los funerales listos ya para morirme, porque el doctor yo ya no tenía remedio, le había dicho. ¿Sí? En el hospital me tenía porque me había ido en hemorragia, pero por no hablar. Nos fuimos al American Park escondido entre las primas, pues no que éramos muchachas, al American Park, que era donde todos los domingos las orquestas, a mí lo que me gustaba era el baile, ¿no? Entonces escondidos nos fuimos y yo había estado recién menstruando y me metí en una maca de esas para mecerme, en lo que voy a mecer hace pan. Se salió la argolla y fue a volar por allá y ahí me vino la hemorragia. Pero ¿quién decía? Nadie. Nadie dijo, hasta el médico a mí me preguntaba, ¿sí? ¿No será que has tenido por ahí algo? Me decía, hombre, no, te has caído, no. Nadie dijo nada, total que yo me moría, así, ya no tenía remedio. Hasta que vino otro médico y con una bebida me curó y me salvó. Y rogando fui a la iglesia. Y ahí he podido ver, Dios me ha abierto los ojos y me ha hecho ver toda la porquería que tenía encima. Y he podido pedir perdón a las personas que le he hecho daño. He podido pedir perdón y yo me siento perdonada por Dios, porque yo sé que he cumplido con su mandato, como dice, amar al enemigo, y eso es lo que yo hice, ir de aquí al milagro, a donde estaba él, el papá de mis hijos. Le pedí perdón. Y él también, por eso digo, él también se fue en paz. Porque él también me supo decir, no, me dice mi hija, yo también te hice cosas malas. Estamos iguales. Tú también perdóname. Así nos reconciliamos, nos perdonamos mutuamente. Decía mi padre, eres muy curuchupa también. Les recomendaría eso, en ponerse siempre en manos de Dios, que sea Dios que los ilumine, que les abra el camino verdadero que deben de seguir, porque yo creo que ese Padre del cielo no nos va a abandonar nunca, nunca.